Ujú. Ujú. Buenas. Bueno, se va sumando gente al baile. Vamos a esperar unos minutitos a que se vaya sumando cada vez más gente. Ahí veo que hay gente de Uruguay que se está conectando. Hola Flor, muy bueno. Mucha gente del sexto estoy viendo también. Bueno, vamos a esperar unos minutos. Vamos recién un minuto. Eh, es mi primera experiencia en un vivo de Instagram, les quiero decir. Así que bueno, va a ser todo una exploración, diría. Eh, Bien, tengo que tratar de hacer algo, que es ponerle el título a la charla. A ver. hmm, ¿Podré? Bueno, mientras se va sumando gente, yo voy a tratar de hacer esto que no es exactamente lo que quiero hacer. A ver si yo pongo... No sé si puedo. Ayer Belu me explicó. Mientras se va sumando gente, yo voy a buscar la explicación de Belu. Podemos ponerle un título para que quede piñada. El tema es dónde le pongo el título. Bueno, si alguien sabe, me puede escribir por WhatsApp. Y la gente que me conoce está bienvenido que me digan cómo se pone el título de esto. Y le voy a ir mandando una invitación a Pau para que en unos minutos se sume, que ya vi que está conectada. Ya me mandó ella, espectacular. Bueno, le voy a dar un toque el ok. Y eh, Belu, si me podés ayudar, Belu, aprendiendo, ¿no? En vivo. ¿Cómo poner? Bien. Vamos a, vamos a ver. Bueno, bienvenidos, ya somos como 46 personas, lo cual es un montón. Y voy a hacer primero una breve presentación. Le voy a esperar unos minutitos más, quedamos que 5 minutos de tolerancia, así que bánquenme un toque. A ver si me explica Belu. Si lo logro, esto ya es una victoria, la primera victoria de la jornada. Ahí va. Bien. Me están llegando más mensajes. Me los pusieron en los comentarios. Después puedes pinchar para que quede fijo. Bárbaro. Gracias. Vamos a poner... Perfecto. Publicar y fijar comentario. Perfecto. Gracias. Lo logré. Creo que lo logré. Ahí está Lauri. Bueno, un montón de gente del bien. Hola a todos. Lo logré, ¿no, Belu? Que me pusiste genia. Hola. Bueno, ahora sí voy a... Gracias. Voy a invitar a Pau. Primero, en realidad, voy a hacer una breve presentación, contarles quiénes somos nosotros, que somos presentes, que somos una plataforma docente, un espacio político, pedagógico, sindical, donde convergen diferentes experiencias pedagógicas. Y bueno, y nos organizamos dentro de UTE y
estamos activando, ya hicimos hoy durante este año también actividades que tienen que ver con la construcción de las masculinidades dentro de la educación y ahora, bueno, nos encontramos acá y vamos a estar discutiendo, debatiendo primero un poco con Paula, haciendo una breve presentación. La idea del vivo es que hagamos una breve presentación, nosotras, ahí estuvimos charlando. Con Pau, aparte fuimos compañeras del profesorado, lo cual es un lujo total volver a encontrarnos acá en este espacio. Y después, la idea es que, bueno, que hagan preguntas, escriban lo que quieran y, bueno, vamos a ir tratando de elaborarlas conjuntamente con Paula, que ya tiene una trayectoria, una experiencia que tiene que ver con el básquet. Pau es profesora de educación física, es entrenadora y jugadora de básquet y es integrante también de la colectiva, que es un espacio que construyeron, entiendo que este año, por lo que me contó, que se organizan alrededor de la búsqueda y la construcción de un básquet equitativo y plural, lo cual es súper interesante e importante para el deporte. Y vamos a sumergirnos, la voy a aceptar a Pau, ya estamos recontra bien. Si aparecemos ahora las dos. Eh, Creo, deberíamos aparecer. Bien, creo que lo estamos. Sí, hola Pau. Bien, ahí estuve viendo tu seguimiento e intentar poner el título. Yo tampoco sabía, así que aprendí. Total. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Qué bueno. Bueno, nos encontramos hoy de vuelta. Con Paula tenemos muchos puntos en común. El de ser, aparte, dos deportistas, deportes, vos de rama femenina y yo, históricamente, un deporte que estuvo asociado a lo femenino, que es el sextobol. Y bueno, estamos repensando el deporte y la educación física desde una nueva perspectiva, invadidas por la ola feminista y Tal cual. sumergiendo en repensar nuestras prácticas docentes, ¿no? Sí, sin duda. Y sabemos que el deporte viene como muy por detrás en estas luchas feministas y conquistas que está teniendo la mujer y las disidencias en la sociedad. El deporte viene como lento, le falta ahí un empujón. Bueno, pero por eso estábamos, hay un montón de gente que está pensando el deporte y la educación física desde una perspectiva que tiene que ver Tal cual. con escenarios de igualdad. Y acá estamos nosotras, aparte, para debatir sobre eso, recuperar un poco también las vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra historia como docentes y como deportistas, pero también pudiendo enlazar y ver cómo hay vínculos que se retroalimentan entre la educación física y el deporte como institución y el deporte también como herramienta pedagógica dentro de la escuela, en donde esa retroalimentación, bajo los nuevos paradigmas educativos y las leyes que nos comprometen y que nos contienen, que nos invitan a repensar nuestras prácticas en este área disciplinar pedagógica que tiene que ver con la educación física tan particular, que bueno, ahora veremos. Pero vamos primero con lo primero. La idea es que, bueno, un poco nos cuentes como cómo se te ocurrió a vos jugar también al básquet, pensarlo con una perspectiva de género, qué te invitó a abordarlo desde ese espacio, y bueno, vamos charlando, si te parece. Bueno, sí, se me ocurrió en realidad medio de casualidad. Es así como decías vos que el sexto está muy vinculado a lo femenino, el básquet no, es todo lo contrario diría, es uno de esos deportes que está más vinculado a lo masculino. Pero bueno, mis padres trabajaban en la empresa de agua y saneamiento, que hoy es AISA, en su momento obras sanitarias, y bueno, el club era obras sanitarias, donde se iba a comer el asado típico de recreación familiar el fin de semana. Y yo iba a un público ahí cerca, en Núñez, en la 9 del 10, Julio Baristo Badía, me iba a media jornada y bueno, era muy inquieta, sí, era muy inquieta, entonces en segundo grado fui a intentar empezar deporte y las tres opciones que habían eran básquet, hockey sobre césped, sobre sintético, porque ya en el 92 te estoy hablando, Obras tenía sintético, era una cancha que para ese momento no habían tantos sintéticos, y tenis, porque entre otras cosas era clave que Gaby Sabatini había salido campeona del Abierto de Estados Unidos en el 91. Entonces yo recuerdo de verla, ¿no? De estar en publicidades, en la calle, y bueno, como la referencia del deporte femenino, entonces me dieron ganas también. Empecé los tres, tenis, hockey y básquet. Y hockey recuerdo que no la pasaba bien, porque recuerdo que, no sé si conocen de hockey, pero el dribbling, la conducción esa que
que me tenían ahí en una esquina de la cancha haciendo dribbling y nada, 7 años, un entrenamiento, dos, no volví más. Los momentos del deporte y de cómo pensar la enseñanza, ¿no? Tal Poner en la cual, esquina de drilling fue, 2 horas. tal cual, fue como, no, esto no me divierte, normal, ¿cómo te va a divertir eso? Y tenis y básquet sí que hice 3 años en simultáneo. Salía de tenis y me iba a básquet con la raquetita, todavía la tengo, o sea, para mí la princesa junior es divina. Y, perdón, pero los rulos están como loques. Y la cuestión es que, bueno, cuando empezó la competencia, ganó el básquet porque competencia de equipo, pasarla bien con tus compañeras, etcétera, y el tenis era yo sola y ya dejé el tenis. Pero bueno, esa fue el medio de casualidad y porque justo en ese club había oferta eh, en esos deportes para mí. Vamos a decir que el hockey no tenía hockey masculino, pero tenis y básquet sí que había para todo eso. Claro, como una nota importante, ¿no? El deporte de conjunto en ese espacio del sentido de pertenencia, identidad, ¿no? De la grupalidad como lo diferencial que te terminó haciendo elegir el básquet. Sí, y también esto en comparativa con lo que sucedió con el hockey, ¿no? Como el rol nuestro como profas, ¿no? Y de contener, de que cuando uno viene no es idóneo en la disciplina, tiene todo por aprender, pero te quedás porque la pasas bien, porque te hacen sentir parte, porque se interesan por vos, por tu aprendizaje, etcétera. Y bueno, en básquet era un queso al principio, como todo deporte, cuando empezás que no entendés nada, pero yo la pasaba bien. El profe era profe, educación física, y bueno, y esto de la pertenencia y el ser parte de un grupo también suma un montón. Total. Ahí esto de como vos tenías la oferta, pero esta cuestión de la oferta limitada, ¿no? Las mujeres podían hacer, ¿no? Una cuestión muy vinculada a la educación física, ¿no? Donde encontrábamos, ayer cuando hablábamos con Pau y un poco también los estudios y los recorridos que nos hacen encontrarnos, a repensar la educación física desde una perspectiva de género, nos encuentran como en esta idea de cuáles son los estereotipos de género que se han vinculado a determinados deportes y han fortalecido estereotipos y roles de género, obviamente, ¿no? Pero esta idea de, incluso seguramente por ahí hay ideas alrededor de por qué los deportes que tienen cierto distanciamiento, eh, digamos, de oposición, son mejores vistos para las mujeres, ¿no? El sexto por Tal cual. incluso que está, o sea, que cobra falta frente al contacto directo con el rival, es un deporte que se consideraba que estaba bien para las mujeres, mismo el hockey, que tiene muchísima fuerza dentro de los deportes femeninos, cuando uno piensa en hockey, cuando una piensa en hockey, pensás automáticamente en hockey femenino, porque también hay un distanciamiento entre el objeto mediando, ¿no? Hay como disciplinas que fortalecían, y esto también estuvo como vinculado con la educación física, disciplinas que han fortalecido tipos de femineidades y masculinidades que se construyeron alrededor de diferentes épocas, ¿no? Del mundo. Y ahí la educación física como área disciplinar pedagógica, ¿no? Respondió como a fines educativos que tenían que ver con ideales de la época y que particularmente, bueno, en un momento era como el hombre que sea fuerte, viril, osado, valiente, independiente, autónomo, había un montón de construcciones y adjetivos que construían qué tipo de movimientos se habilitaban a los varones a través de la educación física y después también cuando la educación física se deportiviza, sobre qué deportes podían hacer y también sobre las mujeres, que estaba muy vinculado a la maternidad, al rol de ser mujer, una mujer fuerte para poder maternar, ¿no? Y en ese sentido, un poco nuestra nueva época y en este momento con la ESI también condensándonos, nos encuentra también en repensar estos ideales que se han cristalizado a lo largo del tiempo en la educación física sobre esta idea de que las mujeres tenemos aptitudes, habilidades, capacidades, o hay el sexo, hay un determinismo biológico que nos limita o que nos permite tener o desarrollar determinadas aptitudes, habilidades, condiciones que en realidad no tienen nada más y nada menos que ver con las condiciones sociales y culturales en las que nacimos y las posibilidades que se habilitan a través del ser y estar, ¿no? Y sobre las identidades, y en ese sentido, la educación física tiene mucho para debatir y los deportes también, ¿no? Sobre cuáles son como la ESI nos interpela desde los discursos hegemónicos, digamos, de la Tal educación cual. física y toda la construcción que se ha hecho, que particularmente encontramos una cosa muy particular de la educación física, que somos la única área disciplinar que
subsistió a lo largo del tiempo con una división sexogenérica sobre qué podíamos hacer curricularmente las chicas y qué se podía hacer, ni hablar que aparte de identidades diversas que ni aparecen, ¿no? Como, bueno, ¿en dónde están? Ahí justo está alguien escribiendo que totalmente. Pero bueno, nos invita a la ESI, nos invita a los nuevos paradigmas educativos a pensar cuáles son los escenarios de igualdad de género y de construcción de identidades libres que generamos a través del deporte como herramienta pedagógica y en la educación física en particular. Ahí a mí me interesaba como por ahí que vos, no sé, nos cuentes un poco como cómo pensás el deporte desde una perspectiva de género, esto que vos estás desarrollando ahora, que ahí la pandemia te incentivó a activar. Bueno, para que lo que dijiste, que quería como acotar cosas, esto de la cuestión de esto, cómo nos formaron a nosotros, ¿no? Nuestras carreras de formadores. O sea, yo recuerdo, no había expresión corporal para los varones, nosotros no tuvimos fútbol, y no estamos hablando que estudiamos en el 1700 o en el 1890, tipo, fue 2000, 2003 al 2006. Entonces digo, estamos, ¿viste? Y bueno, yo sé que hay profesoras que todavía no son clases para mixtas, como mixtura, ¿no? Esto que hablábamos de no solo el binomio unido, sino como todo es. Sé que hay profesorados que siguen esa lógica. ¿Cómo pretendemos después que esa enseñanza sea totalmente transformada si vos lo aprendiste de un modo, digo? Y esto de la salvación como de que son entornos sociales, en épocas sociales, y bueno, que hoy estamos en esta y por eso queremos cambiarlo, ¿no? Así como desde hace, mira, yo voy con la pelotita acá, desde hace 1000 años fue de un modo, bueno, ahora estamos buscando esto porque creemos que es lo mejor. También a mí me choca mucho esto de creer que desde el adultocentrismo, lo que nosotros creemos que es mejor para las niñas, ¿no? Yo te contaba ayer que me sorprendió, yo lo veía y lo tenía claro, pero hace un mes hicimos un Zoom con mis compañeros de la primaria, yo me llevo de preescolar hasta séptima ahí en la abadía, y todos recordaban felizmente, alegremente, el hecho de hacer softball, porque era el único deporte que hacíamos todos juntos. En séptimo, era tipo piquete y todo softball, softball, porque no nos queríamos separar más. O sea, ¿no? Entonces digo, ¿cuándo se escucha a las niñas, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? No, baja la currícula y lo implementamos. No, ¿saben qué? Es mucho más superador la convivencia y el entender esto, todas las particularidades de cada ser, porque va por ahí. Yo siempre digo, si nosotros podemos entender las particularidades de cada ser, podemos hablar de deporte adaptado, podemos hablar de discapacidad con muchísima más naturalidad y no como un tema tabú que no sabemos nada. Más allá de que en la carrera te formen sobre esas temáticas, digo, abrir la mente, entender que, bueno, que todos somos distintos, entonces ya no vas a esto, lo que hablamos antes, ¿no? Este resultado de hay que llegar a tal para probar, no, eso tiene que ser totalmente equitativo, digo. Cada quien tiene que mejorar en su nivel. Eh, pero bueno, nada, eso. Flashé con eso, pero me preguntaste algo. Ah, lo de la colectiva, sí. Bueno, la colectiva, Blanca, ¿cómo pensás aparte un deporte con perspectiva de sí. género, de experiencia? Y yo creo que es clave como educadores no dar nada por sentado, ¿no? Sacarte todas las fichitas, los chipeos que tenemos de la sociedad, más allá que de la carrera, ¿no? Como familia tipo, heteronorma, ¿no? Un montón de cuestiones que vos ni las preguntás y estás negando a un montón primero de identidades, ¿no? Como estaría genial que venga una niña y que yo le diga, me puedes decir tu nombre, cómo te percibís, cómo crees que te llame, ¿no? Como estas cuestiones, que esas preguntas no sean algo loco, que sean normal y corriente, entonces a partir de ahí yo te puedo hablar como debes, que es como vos te percibís. Después la familia, ¿no? Esto, no sorprenderse, no tratar algo como lo normal y lo otro. Digo, ahí me parece que damos lugar a un montón de cosas. Aparte, nosotros como profes que laburamos con el cuerpo, el nivel de escucha o la posibilidad que tenemos de que las niñas se brinden a nosotros, incluso en los equipos, eso pasa también un poco con la A o el prepa, ¿no? Preparar físico, de preparar física, como ese lugar ok, hay una confianza más allá, porque es algo divertido trabajar con el cuerpo. De hecho, Leti y yo seguí educación física porque decía, qué bueno laburar de esto, tipo hacer reír a los pibes, que disfruten, yo quiero estudiar esto, en la primaria ya lo había decidido. También porque, qué sé yo, tuve referencia, tenía dos profas. Entonces, nada, me parece que eso está piola. Yo creo que desde todo, de cómo hablamos, de los ejemplos que ponemos, no como querer ser como tal, bueno, basta de ejemplos solo de lo hegemónico, ¿no? Como
en todo momento mencionar a una pluralidad que tiene que ser parte, no tiene que ser como algo extraño que hablemos de eso. Entonces, me parece que, bueno, lleva un proceso interno en primera medida para después poder externalizarlo, que eso me parece lo más jodido como el laburo interno. Yo ves que me corrijo todo el tiempo con el lenguaje porque estoy totalmente segura de lo que quiero, es la práctica que me está faltando, pero bueno, la convicción está al 100%, digamos. Así que, nada, en la colectiva lo que venimos a plantear es, bueno, primero dar un espacio de escucha tremendo, de capacitación más todavía, porque los debates, el nivel de debate que hay es muy bueno. Todas somos en torno al básquet, pero, todos, perdón, somos en torno al básquet, pero de muchas áreas distintas, entonces también las formaciones o las vivencias enriquecen un montón. Y bueno, para poner el nombre tuvimos siglos, o sea, se llama colectiva por un básquet equitativo y plural, ¿no? Y bueno, y ahí vamos que es plural y todo esto, pero bueno, por suerte empezamos siendo muy pocas, se sumó gente hiper valiosa, vino Básquet de Amistad a explicarnos que no todo es federación, que no todo son reglas establecidas, que las cuerpas se juegan en un lugar público de otro modo, tremendo, superador a toda la que venimos con la cabeza de la federación, ¿no? Y así se sigue sumando gente que la hacen cada vez más rica. Entonces, nada, esto recién empieza, hace 2 meses el 3 de junio tomó vida la colectiva, 2 meses y 10 días, pero es un espacio hiper rico. Así que con eso hiper motivadas porque estamos poniendo en debate un montón de cuestiones del deporte, porque a mí me pasa que porque lo amo, porque tuve miles de vivencias, porque lo malo lo suprimí muchas veces, que tenemos el deporte como ese ideal platónico, ¿no? El ideal de deporte, y no es el deporte tal cual está siendo dado en el mundo, o sea, en la tierra. Entonces el deporte a veces se está encubriendo un montón de cuestiones que son nefastas y son, o sea, queremos erradicarlas, ¿no? Violencias que se suprimen, estos mandatos de masculinidad si perteneces a tal o cual equipo, bueno, un montón de cuestiones que son, digamos, no se quieren, no son deseadas en un ámbito educativo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde nos podemos discutir un montón de cuestiones de cómo se están siendo dadas y cómo queremos que sea. Sí, a pleno. Ahí como es importante esto que vos traías, que me parece que es como el ápice para poder pensar un poco la perspectiva de género, las identidades múltiples conjugándose. Primero, como abandonar estos determinismos biologicistas, que es tipo porque tengo determinados órganos a disposición, puedo hacer o tengo habilitado que esto es lo que más pesa, ¿no? La educación física ha subsistido históricamente la posibilidad de que en realidad, por ser alguien de un sexo determinado asignado al nacer, puede ser o está habilitado a hacer determinados movimientos y obviamente hacer determinados deportes en ese sentido, ¿no? Y ahí como es clave que nosotros y nosotras como docentes, que somos responsables de guiar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, generar espacios de diálogo donde se dejen, o sea, se abandonen y reflexionar y cuestionar estas cuestiones que vemos como tipo lo natural, ¿no? Es natural que a veces escuchamos bien que hay docentes que dicen, bueno, no, es que a las chicas no les gusta moverse, esta cuestión, esta diferenciación, ahí después vamos a ir recopilando O no les gusta el contacto, o no. el contacto, en realidad es la disposición y cómo establecemos y cómo generamos oportunidades en ese sentido, y las prácticas deportivas y la educación física son lugares claves donde se configuran los modos de las relaciones de género, los estereotipos o no, los tipos de masculinidades, ¿no? Hay un fortalecimiento en donde el juego y el cuerpo se construye la corporeidad, la motricidad, la sociomotricidad, en nuestras clases, en nuestras propuestas que hacemos, y este miedo a veces como decir, bueno, tengo miedo a que un cuerpo de una identidad de género se enfrente con el otro. ¿Cuál es el miedo en el juego y en el movimiento si lo construimos desde el espacio como una de las puertas de entrada de la ES, uno de los lineamientos, que es el respeto por la diversidad, el cuidado del propio cuerpo y la salud, ¿no? Como se hacen tipo de abordajes, cuál es el miedo y cómo tenemos que construir con el colectivo de personas con el que trabajamos, de construir estas ideas de que hay determinismos que nos permiten hacer o ejecutar movimientos de una manera determinada o jugar a determinados deportes, ¿no? Tal cual, y bueno, Nada, ahora que estamos cerca del estamos Día de jugando, las Infancias, es clave. ¿no? Como el deporte mixto, ¿qué? Ahí, como cómo juega, cuáles son las limitaciones, cuáles son aparte, y todos los productos que hemos visto o las experiencias que han tenido que demuestran que el deporte mixto se ve fortalecido. Cuando decimos mixto, esto que decía Pau, no decimos mixto que es varón-mujer, sino decimos mixto, yo siempre pongo el ejemplo de que la palabra mixto
incluye dos o más componentes, ¿no? Y la ensalada mixta, que conocemos todos, tiene tipo tres ingredientes, ¿no? Bueno, por eso, mixto, tenemos que dejar de pensar que aparte mixto, más allá de que en Hola, hola. cada día sigue dividido en escuela media, varón-mujer, que es tremendo, y en provincia de Buenos Aires se implementa, pero también igual después lo que sucede es que los docentes van al patio y dividen al grupo en dos, porque también eso sucede en los hechos, es que cómo estamos preparados y cómo empezamos a prepararnos o cómo abordamos ya una ley que tiene una vigencia de 14 años, que fue sancionada en el 2006, que tiene contenido, que cada vez tenemos más herramientas, bueno, cómo nos involucramos y sumergimos y entendemos y dialogamos y cómo la construcción de la clase y las propuestas que hacemos en términos de juegos deportivos, por ejemplo, desde la educación física, que curricularmente podemos dialogar con el deporte como herramienta pedagógica, ¿cómo hacemos para trabajarlo en esa composición, en esa idea de, bueno, pensar escenarios en donde aparte se involucre a los pibites a ser partícipes de la gestación de las reglas, de, por ejemplo, tenemos miedo al enfrentamiento, al choque directo de los cuerpos, ¿por qué no decimos cuáles son las reglas para cobrar el full? ¿Por qué no preguntamos si los involucramos en ese cuidado de entender y registrar las corporeidades, ¿no? Y ahí, no sé, como tu experiencia un poco del deporte mixto en la formación, ¿cómo es? Bueno, primero, nada, decirte que todo esto desde la infancia, los primeros meses de vida, porque cuando vos llegas al deporte ya tenés toda una conciencia de roles y estereotipos sociales que la fuiste mamando por vivir en una sociedad, ¿no? Entonces digo, ahí tiene mucho que ver la crianza, ¿no? Digo, estas cuestiones de separar por género, pero que después se vuelven a reafirmar en la educación, ¿no? En la sociabilización secundaria que sería el jardín y después en lo personal, porque nací y tenía un hermano mayor varón, 7 primos varones, como que yo no siento, de hecho veo fotos, encontré en toda mi infancia 2 fotos que estoy vestida con rosa o lila, o sea, el resto como que sentí que no tuve esa determinación tan marcada de esto no lo podés hacer, ¿no? Entonces esa libertad de oferta hace que por ahí yo haya elegido básquet, que en ningún momento se me representó esto de, ay, bueno, un deporte, o como te decía, o por ahí lo suprimís, o incluso no le llevas el apunte porque, no sé, para mí jugar a la pelota, ¿no? Con los pibes era normal, era mi infancia, no era jugar a las muñecas, entonces listo, ya lo naturalizás. Y como vos dijiste, todo lo que se dice natural, por lo general es social, no es natural. O sea, en el ADN no tenemos, hay un chipeo que dice qué tenemos que jugar o qué nos va a gustar, o sea, no. La cuestión es esa, para mí el deporte mixto es hiper superador. Lo que ocurre puntualmente en el básquetbol es que a veces se encubre con el mixto, no te abro la rama femenina. No, no, hay que desarrollar por igual a todos, hay que dar las posibilidades y hay que poner la misma implicancia en los esfuerzos, en las instituciones para que ambas ramas exploten, pero creo que el mixto es superador. Justamente el año pasado la Confederación Argentina de Básquetbol lanzó un manual, así como una guía de mini básquetbol, que es menores de 13 donde dice 20.000 veces que es superador el mixto. Y aparte, en lo que es al femenino, que imagínate los chicos son segundo del mundo y las chicas entramos a un mundial y ese es el premio, porque después vas y son hiper profesionales en un mundial y las chicas no, la selección nuestra no. Entonces digo, la realidad es que hoy en Argentina, con las distancias, con las federaciones y todo, decir mixto es potenciar muchísimo la rama que más lo necesita. Entonces eso hay que pensarlo, no pensemos en femenino y masculino, pensemos, si vos jugás mixto, ¿cómo se potenciaría la rama que hoy no está teniendo competencia? Pues no tiene clubes en esa ciudad, pasa mucho en la Patagonia con las distancias, ¿cómo potenciás, obviamente, lo vivencial? Ahora, vos dijiste algo que está bueno, miedo al contacto. ¿Y los miedos de los profes porque no nos sentimos capacitados en tratar esas temáticas? Digo, en vez de repelerle, en vez de alejarte de eso porque no lo dominás, ¿por qué no nos capacitamos en eso? Porque sabemos que es superador o confiamos en los que ya lo están haciendo que dicen el mixto es superador. Entonces ahí me parece que son, nada, no podemos buscar ser nuestra mejor versión solo en una temática. Si somos educadores, si estamos en la educación primaria, secundaria, tenemos que estar preocupados por capacitarnos en todo lo que compete a nuestros pibes, a los pibes, digamos. Me parece que ahí también hay que darle la misma importancia que como si sé la última táctica del deporte que yo estoy enseñando. Es de lo mismo, porque ahí metes la afectividad también. Lo que vos dijiste, las reglas, es buenísimo. Porque por ahí quien te deduce las reglas no es quien corre más rápido, quien tiene más fuerza, quien... Entonces le estás dando un lugar a otro contenido, a otra valoración. Entonces es esto, ¿no? ¿Dónde puede aportar cada quien? Para eso tenemos que dar mucha multiplicidad de propuestas, me parece.
Y bueno, ahí está la verdadera docencia. Vamos a lo fácil y a lo que hacemos siempre, o pensamos resolución de problemas, pensamos en equipos, en dúos, diferentes dinámicas que te hacen más rico la vivencia con el deporte y con la actividad, digamos. Sí, total, y aparte entender que las cuestiones de género no incumben únicamente a las mujeres, ¿no? Cuando Tal cual. pensamos una perspectiva de géneros hay que pensar, justo nosotras dos somos personas que nos autopercibimos mujeres también, pero cuando vamos recorriendo los espacios de formación docente, por lo general, y también me atrevo a decir en otros espacios, quienes estamos más vinculadas con la educación sexual integral o cómo pensar la transversalización de nuestras áreas pedagógico-disciplinares para pensar la transversalización de la ESI, que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Que haya un ejercicio transversal en todas nuestras prácticas y que la ESI tiene que estar en el patio, tiene que estar en el recreo, tiene que estar en todos los espacios áulicos, y en ese sentido, bueno, también invitar hay una formación y un repensar y reposicionarse en función de esto, ¿no? Como, bueno, cómo impactan nuestras prácticas y las vivencias que proponemos para abandonar, pero eso tiene que invitar primero una reflexión propia del ejercicio docente, con lo que vos traías me parece que es fundamental, bueno, poder leer nuestra propia historia y poder visualizar incluso situaciones que vos decías, bueno, yo nunca en ningún momento tuve prejuicios sobre jugar acá, ¿no? Porque no me parecía como, oh, jugaba a la pelota y me parecía normal. La pelota de mi escuela primaria fue una batalla que dimos ahí, me apareció una compañera de la primaria que trabaja con ESI, me decía, una amiga, me decía, le contale la experiencia con fútbol, que lo batallamos para que exista un taller de fútbol para las pibas, porque no teníamos espacio en lo curricular, ni en el recreo, ni en ningún lugar para poder jugar al fútbol. De hecho, disputamos, y esto también está en juego, y que nos toca, que tiene que ver con cuáles son las distribuciones espaciales que se generan y que habilitamos a través de esa distribución espacial, o incluso cómo determinamos a partir de la disposición o de que pensamos que hay una división sexogenérica que condiciona cómo podemos jugar y cómo podemos disfrutar de nuestros cuerpos, porque también la educación física nos vincula sobre cómo desarrollar las capacidades y las posibilidades de movernos y de disfrutar de nuestro propio cuerpo. Y en ese sentido la distribución, por ejemplo, o sea, por lo general la oferta se daba que las nenas, ni hablar de, aparte de cómo cuando dividimos, siempre hay identidades que quedan afuera, ¿no? Una cuestión muy problemática. Pero aparte, si no, después existen, las nenas juegan al vóley, no hay contacto, cancha dividida, y todo lo que puede tener choque y contacto directo puede ser jugado por los varones. Y la dificultad que tenemos, esto lo digo como, nosotras estudiamos, decíamos, a principios del siglo XXI la carrera, ¿no? Y teníamos todos los deportes, o la mayoría de los deportes, divididos sexogenéricamente, las pibas hacíamos por un lado, los pibas hacíamos por el otro. Hoy, por suerte, hay identidades trans estudiando educación física, y se le volaron los papeles por el aire, sobre todo en Cava, digo que bueno, hay un profesorado ahora que ya está cambiando, que están empezando a dar debates para que las cátedras sean mixtas, pero las dificultades que podemos tener para tener una práctica docente que piense escenarios de igualdad, si aparte de nuestra propia formación, lo que encontramos son espacios catedráticos, asignaturas divididas sexogenéricamente, o sea, fortaleciendo un binarismo, una estructura capacitista, ni hablar aparte, esto también lo charlábamos un poco ayer, como la idea de que la educación física está vinculada al rendimiento y al capacitismo, ¿no? No a un contenido democratizante del disfrute y del goce por el movimiento, del juego y de los juegos deportivos, como un acceso democrático, sino los más capaces pueden, o esta cuestión ¿no? de dividir al grupo entre quien más puede y quien menos puede. Bueno, la ESI viene a tirar por la borda todo ese discurso de alguna manera, y a decir, bueno, hay que repensar estas prácticas docentes, tenemos que reposicionarnos, los paradigmas pedagógicos se han transformado y tenemos que hacer un ejercicio de esos contenidos en términos democratizantes, igualitarios, participativos, inclusivos, y bajo esta estructura de pensar una lógica mixta, que es superadora, que incluya y que sea un participante por parte de todos, tenemos un montón de herramientas pedagógicas como es la construcción y todo lo que brinda como el proceso de aprendizaje de un deporte, pero que también está dentro de la currícula, que es pensar cómo, por ejemplo, a través de las herramientas como los juegos modificados o los juegos deportivos, los chicos y las chicas pueden, y las chiques pueden crear reglas que construyan esos elementos, mientras, por ejemplo, tengamos elementos de deportes de invasión, de campo dividido, de simultaneidad de oposición, todas esas particularidades que tienen los juegos deportivos, también gestadas y participadas desde la elección y la participación, y empezar a recuestionar a nosotros mismos, pero también a las chiques, sobre cuál es el problema de jugar con,
¿qué pasa? Y bueno, ¿por qué no inventamos por qué no recreamos o reinventamos? ¿Y por qué no respeto, por ejemplo, el cuerpo del otro? ¿Por qué no hago ejercicio de de los derechos de todos y todas? Bueno, en ese plano tenemos que también repensar cómo entran cinco lineamientos, las 5 puertas de la ESI en ese sentido, ¿no? Cómo se sumergen, cómo entran. Esta idea de que es superador, incluso para mí tiene que volar por los aires en algún momento, esto no sé si lo vamos a ver nosotras, pero volar por el aire esta idea de la rama masculina y de la rama femenina. Está vinculada también a esta idea del determinismo biologista, que es algo que está vinculado al deporte fuertemente. Bueno, el deporte espectáculo no lo vamos a ver volar, es un negociado demasiado grande, Tal cual. pero hay que repreguntarnos de ese lado, ¿cuáles son las limitaciones que verdaderamente creemos y cómo destronamos esta idea biologicista y reconstruimos de las oportunidades sociales y culturales que brindamos una apropiación en sentido de igualdad, ¿no? En esas prácticas culturales que es el deporte en este caso. Sí, yo creo que lo que vos decís, Leti, de que la ESI viene a transversalizar todo, debería estar así, es clave porque, a ver, ¿cuál es la función, una de las funciones principales de la educación, la escuela? Es garantizar un montón de saberes, de vivencias, de transmisiones que no tienen por qué garantizarlo en la casa, ¿no? Las artes, poner el cuerpo en movimiento, bueno, que hoy encima la pandemia lo viene a dejar como más en evidencia, por ahí las materias que menos horas tienen cátedra, digamos, son las que más necesitamos en este aislamiento. Entonces digo, claramente debe estar atravesándose la ESI en todo. También hay cuestiones que van a la seguridad, ¿no? Eh, nada, un baby empieza a moverse, ¿no? ¿Qué le permite la traslación? Bueno, reconocer que nada, no se acaba el mundo ahí a la vuelta de la pared, que podés ir y conocerlo, como esta cuestión de la acción. Digo, si no tiene la motricidad garantizada, la seguridad personal va a ser totalmente diferente a alguien que tiene una motricidad y está seguro de sus haceres y demás. Yo creo que eso es muy limitante, sumale a que después te van a diferenciar en la práctica deportiva en el colegio. Digo, cada vez son más trabas y más trabas y más trabas para generar mujeres, entre comillas, empoderadas o femenidades, ¿no? Como dejar de asociarlo para ese lado, me parece que es clave. Y aparte, quienes han jugado fuera, antes de empezar en jardincito, en sus familias y demás, han hecho deporte. Después, te digo porque en básquet sucede, en hockey sucede, jugaste al fútbol, obvio. La motricidad de la parte inferior se nota muchísimo, digo, la seguridad que tienen para desplazarse en el espacio. Y eso es cuidar el cuerpo. Que a vos no te toquen y salgas volando, es un montón. Que vos puedas bajar la cola para saber si anduviste en patineta, si tuviste que tener equilibrio en el bondi o lo que sea, es un montón. Evitás caídas, o sea, alguien que nunca se chocó. Yo te digo porque justo fin de semana pasado hice un curso sobre básquet femenino con un preparador físico es argentino de las selecciones españolas formativas. Él entrena la fuerza de lucha. ¿Qué es la fuerza de lucha? Esto. Que las pibas puedan chocar en básquet porque te chocas, que puedan ir por los rebotes y lo entrena como contenido específico en gimnasio, con un montón de impactos, porque no tuviste esa vivencia en tu crianza. O sea, ¿cómo haces para compensar lo que te faltó? Bueno, hay momentos que podés y hay momentos que no, ya lo perdiste. Sabemos que hay etapas de oro, ¿no? Etapas sensibles. Y por qué nos tenemos que limitar así? Porque alguien interpretó que esta actividad no es para niñas o esta actividad no es para niños. Entonces, si demuestran sentimiento, las masculinidades no son tan masculinos. Nada, me parece hoy 2020 hablar de esto me parece tremendo. Pero mucho se da porque nosotros, los formadores, no estamos a la altura. Entonces digo, bueno, ¿cuántas vidas estamos limitando? ¿Cuántos sueños estamos cortando? Porque no podemos abrir nosotros el abanico, la mente, ¿no? Y eso me parece heavy. Y lo que veníamos diciendo es también esto, si no lo modificás, no es que no pasa nada. Si no lo modificás, estás siendo cómplice de todo esto que está mal, ¿entendés? O sea, no puedes no hacer nada porque, bueno, ya venía así. No, no, hacete cargo de tu rol y es necesario, en menor o en mayor medida, porque después es un trabajo muy interno, como te digo, y de poder abrir la mente y trabajar con gente que la tiene más clara y aprender en el hacer, porque eso es lo más difícil, el hacer. Por la teoría se puede, pero en el hacer, en cómo cambias tus prácticas diarias, y poder decir, bueno, ok, aporto a este cambio generacional, a este cambio social, en poder, bueno, esto, libertad de elección, gente más feliz y no... Yo siempre, ¿sabes en qué pienso? La otra vez justo la flashé con ¿qué película te gusta más? Me hicieron ping-pong. La Sociedad de los Poetas Muertos. Pero a mí lo que más me quedó en La Sociedad de los Poetas Muertos es el chabón que se suicida por no poder ser feliz, porque su padre no le permitía actuar. A mí es lo que más me quedó de esa película.
fue como, ¿con qué tupé un adulto tiene que decir lo que es mejor para quién? No, no, libertad de opciones y que elija la persona, digamos. Eso me parece clave. Sí, ahí un poco lo que decías, justo la vida conectada a Yelén Pujol, que no sé si sigue, pero a Yelén en su libro que es ahora, un poco ella hace una reconstrucción de cuáles son las posibilidades en términos de referencia aparte, ¿no? ¿Cuáles son las referencias que Claro. tenemos deportivos? Por eso para mí vos cumplís un rol tan importante desde el básquet, en ser una referencia para que las personas que arrancan puedan tener, y incluso las pibas, digamos, particularmente, puedan tener referencias en quien poder reflejarse, ¿no? Quiero ser como esta idea de cómo, qué perseguimos, es muy difícil incluso, y la vivencia que recompone a Yelena es como, bueno, para ser jugadora, que vos querés ser como Messi, vos no, por ahí querés ser como a niña, como hay otras referencias que hoy empiezan a aparecer y que son muy importantes y que tiene que ver con una trayectoria y una recomposición, desde lo científico discursivo incluso, de no recuperar las voces, y la educación física aparte muy fortalecida, o sea, fortaleciendo ese discurso desde el pacto androcéntrico, donde el ideal de la técnica y de la corporeidad es el masculino, el hombre masculino musculoso, ¿no? Y las mujeres aparte tenemos la concepción de que en términos estéticos está rechazado, o sea, desde la estética hegemónica, que seamos musculosas, que podamos tener, bueno, cómo se desarrollan esos cuerpos, las posibilidades que tenemos, cómo brindamos y generamos esos escenarios como más de igualdad y las referencias, ¿no? Esto que las posibilidades de desarrollar. Hay preguntas, así que nos Vamos. vamos a ir, vamos a estar, yo te iba preparando esto también, digamos, bueno, 1000 horas, podríamos haber hablado 1000 horas. Bien, a ver, me dicen, le pedí que alguien que me vaya pasando las preguntas porque era un poco. Muy bien, porque sí, esto pasa en la letrita y Bueno, dicen, hay que ampliar la ley de la ESI, bueno, hay varias cosas. Si hay que ampliar la ley de la ESI, que obviamente sí es un texto que obviamente en el 2006 y después a través del Programa Nacional de la ESI se fue ampliando y ha desarrollado cada vez mayor cantidad de herramientas, siempre como desde la educación física, creo, y desde el deporte. O bueno, ahora está habiendo una política eh, muy buena desde la Secretaría de Deportes para pensar, ¿no?, la perspectiva de género en el deporte y cómo han jugado los roles de género y los estereotipos de género para determinar aparte las posibilidades de desarrollarnos deportivamente, que está muy bueno, e incluso en la producción de masculinidades, ¿no? De masculinidades hegemónicas, que está muy buena, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente hay toda una parte, hoy, un movimiento alrededor de la ESI que busca también como actualizarla, ¿no? Reincorporarla porque se han sumergido, la ley también funcionaba en un momento de un espacio de vanguardia y hoy es necesaria la actualización. A ver, cómo entran las identidades diversas. Eh, sí, esto, primero podemos abordar cómo entran las identidades diversas. Ya hay un poco, decíamos recién, ¿no? Como esta idea de lo mixto en el plano superador, porque yo creo que tenemos que ir hacia ese abordaje. En lo escolar, ni hablar. O sea, en lo escolar, el deporte no es como tal, pero como si pusiéramos a hablar del juego deportivo, tiene que ser una herramienta. Yo no sé si estoy con, ¿estás vos, Pau, o estoy yo con baja internet? Pero ¿te apareció tiene un que ser una cartel? herramienta, ahí va, una herramienta o sea, democratizadora, un ejercicio, un contenido que debemos acceder todos. Y obviamente las identidades trans tienen que estar jugando, o sea, esta idea de cómo no se implosiona, esto es a lo que pienso yo, ahora decime también vos, no hagamos como un intercambio, pero como las identidades trans tienen que jugar en donde se perciben, digamos, y en donde se sienten para mí eh, también cómodas esas identidades, sin Tal tener que cual. mediar en ningún espacio, y creo que las federaciones tienen que actualizarse. Hoy la institución deportiva, en términos generales, tiene que actualizarse en este sentido. Para mí es una vergüenza que una identidad trans tenga que hacer un juicio de por medio para poder jugar en la liga donde se autopercibe. Porque aparte son comentarios que refuerzan una idea androcéntrica, muy machista del deporte, que es aparte, cuando se piensa en un varón trans jugando, no hay problema porque no va a haber como ventaja, pero si es una mujer trans se piensa como si fuera ventaja, porque se piensa en ese determinismo biológico, en la identidad asignada a ser, y entonces se piensa, o sea, sistemáticamente que hay capacidades y habilidades que tiene más desarrolladas. Aparte, o sea, es una operación muy compleja para mí la de no permitir que las identidades Muy trans, no, hipócrita, aparte.
¿no? Sí, No sé si sí. vos, como, Bueno, a mí con lo que me gusta también como hacer estas comparativas, ¿no? Es, ok, si el problema es la ventaja, empezamos a enumerar la cantidad de ventajas que no te estarían importando, ¿no? Como cuando al lenguaje inclusivo de género empezaron, bueno, pero tampoco hablabas con lenguaje de señas, tampoco estaba braille en todos lados, como buscando el pelo al huevo, ¿no? Ok, ¿vos considerás que es ventaja? Decime si no es ventaja, material deportivo, zapatillas con las que realizar la actividad, horas de entrenamiento desde que empezaste con la práctica del deporte. O sea, podrían ser hasta dopaje exacerbado todo eso, digamos, porque todo eso genera ventajas y desventajas y nadie se está fijando en eso. Ahora, como nos metemos en una cuestión de género, como somos ignorantes en un montón de cuestiones, bueno, no, pero eso a mí me parece hipócrita por parte de la sociedad, digamos. Y la verdad que yo, como bien dijiste vos, donde se perciben o donde se sienten más cómodos. Porque también pasa que por esto de la masculinidad hegemónica y el deber ser varón, muchas veces no está preparada la rama masculina para recibir a una masculinidad trans. Porque lo violentan, perdón, la masculinidad la violentan. Entonces hay también que ver dónde se siente cómodo esa persona para jugar. Ojalá ni te tuviese que elegir eso, tuviese que jugar donde se percibe. Pero la verdad es que también es una variable. Entonces, bueno, ni que hablar que los clubes, las instituciones educativas y demás se tienen que adaptar y ayornar con esto de los baños, de un montón de cuestiones de infraestructura que generan también exclusión, discriminación, los listados y todas estas cuestiones, ¿no? Pero para mí es eso, es jueguen donde se perciben o donde estén cómodos, hoy. Y yo, lo otro que traigo palabritas de Dora Barrancos es vale. que la ley de identidad de género de Argentina le da 20 vueltas al biologicismo y a las leyes del COI. Entonces, me parece que ahí no hay más nada que decir, estamos en Argentina. O sea, exportamos al mundo la ley de identidad de género. Entonces, me parece que ya está, supera, le da 20 vueltas. Entonces, que vengan con algo biologicista para mí, a mi entender, es lavarse las manos, en no querer hacerse cargo de lo que está ocurriendo. Sí, es como se rige y ha fortalecido siempre el discurso del deporte de competencia y el deporte espectáculo, digamos. Pero bueno, hay que un poco debatir sobre este deporte espectáculo que viene a tener. O sea, yo creo que si nosotras y nosotros desarrolláramos un deporte inclusivo, mixto, superador de lo ramificado genérico, digamos, hoy viviríamos en marcos de mayor igualdad incluso. Creo que el deporte ha cristalizado bueno, y esto lo digo yo, es un montón de teóricos, pero ha cristalizado los roles de género y ha fortalecido como la asimetría y las relaciones de poder de manera muy compleja, ¿no? Hay que dar esa batalla. A ver, otras preguntas. Dice, bueno, en primaria las mujeres piden fútbol, que esto un poco es lo que se recogía. Que aparte, Eh, mirá, lo del fútbol a mí me mata, porque ¿por qué está de moda hace unos años el fútbol femenino? Porque se empezó a traer el soccer de Estados Unidos y en los countries empezaron a jugar el fútbol femenino y al principio toda la liga, de millones de amigas que se pusieron a jugar el fútbol femenino, no porque vivían en country, pero digo, desde ahí viene, de una moda del norte, entonces se aceptó un poco mejor. ¿Por qué bueno, tenés que el fútbol hace 1.000 millones de mil años. O millones de sea, años, pero yo digo el furor que vino hace unos años, ¿no? De que las de mi edad, yo tengo, voy a cumplir 36, hace 5 o 6 años empezaron a jugar recreativamente. Y al principio, porque esto lo vi yo yendo a ver los partidos, mis amigas, toda la ropita rosa. Y ahora están todas con las medias, ¿no? Verdes y en pos de la campaña por ay, no me sale, la despenalización del aborto, ahí va, me salía otra cosa. Y digo, ¿por qué tenemos que esperar a que sean cuestiones de moda cuando nosotros estamos convencidos de que el fútbol o la que tal es deporte nacional, es popular, es como, ¿entendés? Como que necesitamos como a veces revalidar con cosas que también son de esa cultura, ¿no? De, bueno, el norte siempre, cuando en derechos humanos el sur está muchísimo más avanzado también, ¿no? Como también esto lo dice, ¿cómo se llama? Rita Segato. Nosotros, la producción que podemos hacer desde las humanidades, no tenemos ni idea lo que podemos aportar. Y no es algo científico y algo totalmente, eh, digamos, de investigaciones duras. Me parece que nosotros en eso también tenemos que confiar en nuestra praxis y en la reflexión sobre nuestra praxis. Me parece que eso es clave. Nada, no solo guiarse por cuadernillos que vienen, digamos, y de dónde.
leyes de vanguardia, pero aparte prácticas. Creo que también tiene que ver un poco con animarnos a sumergirnos en como en la formación, en la repregunta propia, primero nuestra, y también, o sea, abandonar el miedo a decir no sé también frente al grupo, y habilitar preguntas y espacios reflexivos, la praxis reflexiva, como una praxis política dentro de la práctica docente, ¿no? Que tenemos la posibilidad de ejecutar y promover espacios de transformación y de reinterpretación, y que también eh, las personas como sujetos de derechos, digamos, puedan modificar y apropiarse y reconfigurar las prácticas culturales que enseñamos, digamos, como brindar esos espacios reflexivos, brindan o modifican también o reconfiguran las prácticas culturales tal como las hemos conocido en o nos han presentado o han venido. Bueno, ¿cómo habilitamos esos espacios, no? Bueno, Eh, te voy a decir un ejemplo dos cositas que yo en mi campus. Yo hago unos eventos de básquet para niñes y hago, por una cuestión didáctica, aro bajo, aro alto, dividido en esos horarios. Siempre las dos primeras consignas que les digo es, primero, anímense a equivocarse, hay que intentarlo, la única forma, o sea, no quiero que les salga correcto. Porque cuando vos ves algo que les sale bien, no hay mejora ahí. Como no quieren equivocarse, como no se animan a esto, bueno, están con lo que dominan. No, no, acá que venimos a mejorar, o sea, vos animate, yo te voy a ayudar, etcétera, etcétera. Primero eso, no querer ser perfección, querer intentarlo y intentarlo y bueno, eso también te ayuda a superar la frustración, ¿no? El ver que avanzás, el darle el tiempo a ese progreso, que no es magia. Por un lado eso, y por el otro que no se comparen. Cada quien tiene su proceso, su velocidad de aprendizaje, su historia, ¿no? Como le decíamos en educación física, el acervo motriz con el que venís de tu casa, bueno, un montón de cuestiones. Esas dos cosas por un lado. Y después con las de aro alto siempre empiezo, porque no siempre se conocen, muchas veces son de diferentes clubes, yo en una ciudad y hago el evento, jugando ¿viste la típica, el baile de las sillas? Pero con aros, ¿no? Aros en el piso. Estamos hablando de 13 para arriba, de 13 a 18, pero ¿cómo las predisponés de lo afectivo, ¿no? Y por ahí son rivales en los torneos, pero ahí están haciendo una cosa de técnica individual. Yo mejor, la idea es que todos tengan una pelota y trabajamos sobre la técnica individual de cada una, después hay juego, pero bueno, principalmente es mejorar tus herramientas personales. Entonces con ese juego rompo el hielo a morir, porque tiro aro por todos lados, una entrada en calor, con desplazamientos y pelota, etcétera, etcétera, para la música adentro de un aro. Nadie puede quedar afuera. O sea, cambiando esta lógica, ¿no? No es, qué juego. Pero siempre las pincho y me van a recorrer son 4 aros. Si vos vieras lo de malabares y cómo lanzan la pelota y cómo empiezan a protegerse para no caerse de los aros, y todas unas dinámicas que se dan y ya está, te las metiste en el bolsillo en 10 minutitos de entrar en calor, haciendo algo que al principio te miran con desconfianza, lo he hecho son para todos en mi campus, también con flacos, pero bueno, es esto, tenemos que ganar todos, esto es algo en colaboración, es algo que hay que cuidarse, porque no puede entrar al aro pegando y que se caigan todos, o sea, y ya le cambiaste la ficha en 2 segundos, en vez de el típico juego de eliminación, digo. Y bueno, me parece que esas dinámicas, y es más, lo socioafectivo, también en el alto rendimiento es importante, las dinámicas que puedo hacer en una entrada en calor, estamos hablando incluso de selecciones, digo, ¿no? Entrada en calor, de dinámicas en pareja, de cuidado del cuerpo, de ayudarse en dinámicas de estiramientos, todo esto es hiper rico. Y bueno, es pensar un poquito una variante en pos de facilitar esto socioafectivo, ¿no? Esto de lo importante que es que se sientan a gusto, que haya confianza, que haya cuidado del cuerpo mío y del otro, me parece que tiene que atravesar todo eso, no tiene que ser que una vez, y eso se planifica también, digamos. No puede ser que una vez te pinte, no, no, esto tiene que estar en tu práctica diaria, ¿entendés? Total. Sí, ahí como un poco sí, que entren las puertas, la decisión, la cuestión de valorar la afectividad, que aparte va en sintonía con el paradigma de la enseñanza comprensiva del deporte, que es convocar a la integralidad de la persona, a la reflexión, no solamente como abandonar estas lógicas de creer que donde pongo el cuerpo no pongo la cabeza, ¿no? Bueno, esta idea de Claro. integralidad, la reflexión, la praxis, sobre qué hice, sobre tomé conciencia, funcionó o no funcionó, evaluar eso, y después aparte que se ponga en juego también lo afectivo, qué sentí, qué me pasó, estuvo bien, qué pasó cuando no me pasaron, qué pasa cuando alguien no recibe la pelota, ¿no? Esta idea de como de trabajar Claro. sobre lógicas inclusivas y ya no excluyentes, que esto es fundamental, sobre todo en educación física, donde trabajamos sobre lo masivo, ¿no? Bueno, quedan 5 minutos, que no es nada, los vivos se cortan a la hora, tengo entendido, Sí, si se así quieren guardar, sí. que ahí Santi Coletti.
quedan 5 minutos. Así que primero, nada, como dejarte un espacio si querés decir algo, Pau, y obviamente primero recontra mil agradecerte por participar, por haber venido virtualmente, eh, y bueno, haberte dedicado a armar esto y a socializar también toda tu experiencia en el deporte y a repensar un poco nuestras prácticas y el ejercicio de brindar un deporte lo más inclusivo y que brinde escenarios de igualdad y de justicia social, ¿no? Así Ah, que, bueno. nada, quiero decir ahora, muchísimas gracias. No, primero que la charla de ayer me encantó, que te voy a comprometer a por lo menos unos mates virtuales cada 15 días para seguir aprendiendo. Y esto, una frase de Galeano, ¿no? Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, me parece que es clave, porque si no se pierde. Si nos estancamos como educadores, no. Y creo, por sobre todas las cosas, como decís, que es justicia social, que es brindar posibilidades y después también si podemos ir a brindar posibilidades en los objetivos a lograr, que ahí entra la equidad, ¿no? ¿Qué necesita cada quien para llegar a su desarrollo ulterior, digamos? Que ahí, bueno, es otra cosa, pero es más superador aún, pero me parece que hay que ir por ahí. Agradezco el espacio, me encanta que los docentes tengan estos niveles de reflexión, de análisis y que estén militando en sus laburos. Así que nada, yo desde el deporte, de mi deporte que es el básquet, voy a intentar seguir aportando lo mismo. Antes. Bueno, gracias, Pauchi. Vamos a mandar así tipo super saludos para todos. Quiero ver Vale. que nos... Bueno, buenísimo. Bueno, Beso, gracias chao, a todos chao. por sus preguntas y bueno, nos vemos la próxima. Adiós, gracias. Adiós.